porque tengo que darle paso a cosas que el Señor me sigue hablando. Tengo que darle paso a cosas que el Señor me sigue hablando y hablando y hablando y hablando. Pero he estado hablando de un tema. ¿Cuál es el tema? Sabiduría. La sabiduría. ¿Cómo adquirirla, cierto? ¿Cómo conservarla? ¿Cómo adquirirla? Sabiduría es un término que usted escucha muy común, ¿cierto? No es un término desconocido para usted. Yo sé que hasta un niño, si usted le pregunta qué es sabiduría, qué es wisdom, sé que no va a decir pues eso, porque es un término muy común, no es un término de esos así que haya que explicar y haya que descifrar el término tal, del griego tal. No, es un término sencillo, un término simple que rodea y ronda en todo tiempo. Usted va a la escuela se habla de sabiduría, el trabajo, la gente habla de sabiduría, es un término común, sabiduría. Pero hay que marcar la diferencia con respecto a cuál es la sabiduría de Dios, qué es la definición o cuál es la definición de sabiduría de acuerdo a Dios, cuál es su definición de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Señor, cuál es la definición de sabiduría. Y yo le decía que la sabiduría, según Dios, según la palabra, es la perspectiva del Señor, la perspectiva del Señor dispuesta para usted y para mí. Es su perspectiva. La sabiduría de Dios es la perspectiva de Él puesta delante de mí para que yo la cumpla, para que yo la atraiga, para que yo la viva. Dios tiene una perspectiva para mí. Cuando hablo de perspectiva, estoy hablando de un camino. Dios tiene un camino señalado para mí. Dios tiene un camino señalado, Dios tiene una senda trazada. Yo me acuerdo de una canción, a mí que me gustan las canciones viejitas también. Me gustan las nuevas y las viejitas. Me gusta ver escuchar las canciones viejitas. Y por ahí uno que decía: Cristo es la senda que el mundo no conoce. Algo así decía. Hay una senda que el mundo no conoce. Ya me acordé. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Y me gusta, porque la perspectiva de Dios, esa senda que Dios estableció para mí, es su sabiduría. Esta es la sabiduría según Dios, es la perspectiva de Dios, los pensamientos de Dios dispuestos o puestos delante del hombre para que el hombre los tome, los cumpla. El mundo también tiene su definición de sabiduría, el mundo tiene su sabiduría. Es más, el mundo, eso que está allá afuera, todo el mundo, la televisión, la fama, el cine, en todo lugar usted va a encontrar un tipo de sabiduría. Usted lo va a encontrar. Y es un tipo de sabiduría que ha envuelto, que envuelve al hombre, lo envuelve, lo distrae, lo encierra y le enseña que eso es. Y le dice: esta es la sabiduría. Y el hombre dice: ¡ah, qué bueno! Encontré la sabiduría. Y entonces el rico dice: por fin la encontré. Y entonces yo les decía, el que es muy bonito, o el cierto, el famoso, la modelo, el actor, dicen: ya encontré la sabiduría. Y un montón de cosas, ¿cierto? El que llega a niveles académicos muy altos dice: ya encontré la sabiduría. Y según Dios, no es eso. La sabiduría no tiene nada que ver ni con la adquisición de conocimiento o de mucha educación. No le estoy diciendo que no hay que estudiar, estudia, rico. Es bueno, eso provee o provoca en nosotros ilustración, nos ilustra en muchas cosas. Pero eso no es la sabiduría tampoco es la fama, no es el dinero, nada de eso. La sabiduría, vuelvo y se lo repito, es según Dios, su perspectiva, sus pensamientos, sus planes dispuestos o puestos delante del hombre para que el hombre los tome, los cumpla, viva en ellos. Eso es la sabiduría de Dios. Estábamos leyendo, si usted, no sé cuánto leyeron, algunos se tomaron
un poquito el trabajo de leer Proverbios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? ¿Alguno? Bueno, no sé, no me levante la mano, pero sí, espero que sí lo haya hecho, porque ahí hay mucho contenido de lo que Dios quiere enseñarnos de sabiduría. Hay muchísimo contenido, hay un tremendo contenido de lo que Dios quiere ilustrarnos con respecto a lo que su sabiduría es. Dios quiere algo, Dios quiere, por algo está escrito en la palabra, no solamente en el libro de los Proverbios, sino usted lo va a encontrar en los Salmos, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar sabiduría o el conocimiento del Dios Altísimo, lo va a encontrar, ahí está, ¿cierto? El conocimiento, su sabiduría, su perspectiva está dispuesta aquí. Usted quiere saber, bajo la sabiduría, el orden de la sabiduría de Dios, cómo dirigir su casa. Dios lo dejó establecido. ¿Quiere saber cómo encontrar un buen esposo, una buena esposa? Dios lo dejó establecido. ¿Quiere saber cómo ser un buen, guiar bien su juventud? Aquí está. ¿Quiere saber cómo enamorarse, hasta cómo enamorar a una persona, una muchacha? ¿Cómo vivir una etapa de enamoramiento sana, sin persecución o sin temor a ser enredado de la sabiduría del sistema? ¿Quiere saberlo? Aquí está. Su palabra. Allá hay sabiduría. Dios nos estableció su perspectiva, nos la dejó para que nosotros la adoptáramos y viviéramos en ella. Y Proverbios es simplemente una ilustración de todo el manual que Dios nos dejó para ilustrarnos su sabiduría. Pero Proverbios es solamente una porcioncita, es una pequeña porción que Dios estableció para que nosotros entendamos cosas que tienen que ver con adquirir sabiduría verdadera. Porque tenemos que hacer la diferencia. Hay una sabiduría vana y una sabiduría verdadera. Cuando hablamos de una sabiduría vana, vano es algo que tarde que temprano se va, se esfuma. Pero la sabiduría verdadera se establece una vez para siempre y en lugar de irse, si usted la conserva, lo levanta y lo lleva a más sabiduría. Pero eso está contenido en una porción que le voy a leer. Yo ya le compartí 3 principios. ¿Cuál es el primero? ¿Qué me dice? ¿Dónde están los buenos que escriben? Dios es el principio, es la fuente. Es la fuente. No hay otro. Para poder adquirir sabiduría, lo primero que tengo que hacer es reconocer que hay un Dios que es la plena sabiduría, que es la fuente de la sabiduría y que todo lo que se salga de Él no es sabiduría. Yo sabía una cosa, que el sistema es tan bueno en esto, es tan bueno en su sabiduría, el sistema y el diablo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el diablo es el que opera en el mundo, ¿cierto? Y el que tiene el mundo bajo control, el sistema. Y la sabiduría de ese hombre, de ese animalón, ¿cierto? Se ha sembrado en todo lugar. Y mire que yo estaba chequeando qué día algo. Hace poquito salió una película. Estaba viendo las noticias y la estaban criticando. Se llama Grey Shadow, algo así. Yeah. Ok, y me puse a chequear bien el trasfondo de la película, quién la escribió, y oye, si usted la va a ver, usted va a salir de allá lleno de demonios. Yo se lo digo así, y probablemente me diga exagerado y todo, pero va a salir lleno de demonios. Y después, si va y la ve, cuando venga a buscar ayuda, le voy a decir por qué. Ahorita no le voy a decir, solamente le digo que tenga cuidado con sus ojos. Tenga cuidado. Entonces, la sabiduría del sistema empieza a meternos cosas que parecen bonitas, pero tenga cuidado, porque tiene un alto contenido de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Masoquismo. Un alto contenido de masoquismo, de sexo desordenado con masoquismo.
Y el masoquismo es una tendencia bien diabólica. Pues tengan cuidado, porque es una tendencia de sexo desordenado con masoquismo. Y pregunte, cuando llegue a casa, vaya, diga que pregunte qué es masoquismo. Google, masoquismo, y ahí le va a decir qué es masoquismo. Ahí le va a decir, yo le voy a, ya se lo dejo de tarea. No, allá búsquenlo en casa. Masoquismo. Allá lo van a buscar. Busquen qué es masoquismo y sexo desordenado. Eso es todo. Hay mucho sexo desordenado. Y regularmente, cuando uno va a ver estas cosas, uno no cree, pero la mayoría del mundo está tan metida en esto que riegan cosas y el que lo ve es inmediatamente atrapado por todo eso. Es atrapado por todo eso. Yo dije, wow, ahí vamos. Qué tremendo está ahorita todo esto. Pero el mundo sabe muy bien de esto. El mundo sabe dispersar, esparcir muy bien su sabiduría. Sabe esparcirla muy bien. Pero la iglesia, que somos nosotros, la iglesia, y que la fuente que es Dios, donde está la verdadera sabiduría, y que usted y yo supuestamente estamos acercándonos a Él, deberíamos ser personas quienes sabemos expandir, quienes sabemos distribuir o compartir muy bien de esa sabiduría, hablar muy bien de la sabiduría de Dios, sobre todo viviendo la sabiduría de nosotros. Deberíamos ser ese tipo de gente que sabemos vivir muy bien la sabiduría de Dios. El segundo punto que les dije, ¿cuál era? Hay que buscarlo, ¿cierto? Hay que buscarlo. La fuente es Dios, la verdadera fuente de sabiduría es Dios, pero según la Biblia, Proverbios capítulo 2, dice que hay que buscarla, que hay que buscar la sabiduría. Así como buscamos el oro, así como somos buenos para buscar la plata, salir a buscar el cheque que nos ganamos, dice, si así buscáramos a Dios, si así lo buscáramos, si así buscáramos a Él como la fuente de la sabiduría, mire, viviríamos un mundo totalmente diferente. Su mundo, el mundo suyo, el suyo y el mío serían tan diferentes. Su vida y relación de pareja, su vida de padre, su vida de trabajador, su forma de servirle a Cristo, su forma de... Todo cambiaría si, como a la plata, por lo menos buscáramos, si fuésemos tan disciplinados, si fuésemos tan motivados y tan apasionados. Yo sé que usted y yo somos tan apasionados por el cheque. Yo creo que no hay otro tan apasionado por el cheque como yo. Yo me apasiono por el cheque. Bueno, lo pongo como ejemplo porque no puedo comparar ninguno de ustedes con él. Me pongo como ejemplo porque yo soy de los que ya sé que a las tal hora me suena la alarma y ya sé qué tengo que hacer. Me paro, me echo un baño de agua helada todas las mañanas, en frío o en caliente. Y ya sé que me tengo que ir al trabajo. Y cuando llego allá, yo llego con toda la disposición de hacer así. Esté cansado, me cueste. ¿Por qué? Porque tengo la pasión o la disposición de entender que estoy en búsqueda de Dios. La Biblia dice que si como a esas, por lo menos si como eso lo tomáramos como ejemplo para buscar su sabiduría, para buscarlo a Él, ¡wow! Seríamos gente que operaríamos en los milagros, en el mundo sobrenatural de Dios, operaría en algo tan diferente, viviríamos tan diferentes. Seríamos una iglesia tan diferente, tan llenos de tanta sabiduría, si por lo menos la buscáramos de esa manera. Pues, ¿y la tercera cosa cuál era? En esa no estaba aquí. La tercera es que Dios nos da sabiduría o adquirimos sabiduría por su palabra revelada. Entonces Dios es la fuente de la sabiduría, la verdadera fuente de la sabiduría. A esa fuente hay que acercarse, o sea, hay que buscar la sabiduría. Hay que acercarse a la fuente y acercarse con su buena vasija para sacar de esa fuente de sabiduría. Pero también a Dios nos brinda sabiduría, nos permite adquirir sabiduría por su palabra revelada. No esto como un libro, sino porque aquí hay palabra que se revela. Palabra revelada, revelado significa, es expuesto o es abierto ante mis ojos algo que antes para mí no era conocido o era incomprensible. Y se vuelve algo revelado cuando no solo
solamente se hace comprensible algo que antes no entendía y ahora entiendo, se llama algo revelado. Algo que antes no era claro y ahora lo es, se llama algo revelado. Pero la segunda parte de una revelación, oiga bien esto, porque la revelación tiene dos porciones, tiene dos partes. La primera parte es lo que era desconocido, o lo que era indefinido, o lo que no era claro, ahora lo es. Eso significa se me reveló. Pero también tiene que ver, la segunda parte de revelación es cuando sé que se me reveló, lo entendí, y entonces como lo entendí también, lo voy a escribir. It's going to be a principle. Va a ser un principio. Es decir, si Dios me reveló algo de su palabra, por ejemplo, algo tan sencillo como dice, fíjense que no desearás la mujer de tu prójimo, por ejemplo, hablando de los mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo. Y entonces usted dice, no lo entiendo, ¿qué significará eso? ¿Qué significará eso, Dios mío? ¿Qué significará no desear la mujer de tu prójimo? Dice, ¿qué significará? No lo entiendo. No se puede que exista, no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, el día que esa palabra revelada significa no codiciar, no desear, ni siquiera decir, yo quisiera una de estas. El día que lo entiende, que se le abrió los ojos y lo entiende de esa manera, para ustedes, claro, se le reveló. Pero se le reveló cuando usted dice, o sea que Dios, al Señor, me dijo que yo por mi bien y obediencia a Él y honra a Él lo debo hacer. Entonces usted dice, uy, entonces he estado actuando mal. He estado actuando en lo contrario a esto. Hasta ahí va la primera parte de la revelación. La segunda parte de la revelación es cuando ya sale a la calle y entonces va por ahí. Y entonces esa palabra revelada que por ahí empieza a tener así. Y usted ya iba con la cabeza. Entonces ahí se le está revelando la palabra bien. Se está completando una revelación. Entonces, hay adquisición de sabiduría por la palabra revelada. Pero déjenme decirle esto. Hace unos días compartía esto. Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 2 rápidamente dice esto. Dice esto, Proverbios el 2, versículo 1 y 2. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Recibir. Recíbame esto, Rolando. ¿Y para qué me lo dan ver? Reciba esto, Octavio. A ver, Elida. Recibir significa darle acceso, ¿cierto? A dejar accesar, dejar que entre, darle acceso significa recibir. Porque yo hacía la pregunta, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios, su palabra, miles de veces, montones de veces, usted la ha leído en casa y Dios le ha hablado, pero ¿cuántas de esas veces usted le ha dado acceso? Porque recibir significa darle acceso, tomar y darle acceso. Darle acceso, así le duela, así diga, pues sí, he sido un ladrón, he sido un mentiroso, pero la palabra me dice que sí, que eso soy, y así le duela, usted la abre y dice, Padre, perdóname porque he sido mentiroso. Darle acceso significa que cuando tú escuches a Dios hablar, no digas, mira, ahí le están hablando, ¿verdad? Ahí le están hablando a usted. Darle acceso significa que el día que usted escuche la palabra, diga, Dios, me hablaste de eso ayer y me hablaste otra vez hoy. No importa, pero qué rico que me hablas. Hace poquito Dios me estaba hablando a usted. Yo estoy convencido, siempre he vivido de que le entregué a Cristo Jesús mi vida cuando tenía 16 años.
Pero usted cree, ¿cuántas veces cree que Dios me ha tenido que hablar de arrepentimiento? Y hace poquito me habló de arrepentimiento. Y si Dios me tiene que hablar de arrepentimiento, yo no digo, pues como yo me arrepentí en el año 1988, el día que acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Sino, como yo, darle acceso a la palabra significa que el día que Dios te habló, tú digas, yo no sé por qué me estás hablando, quizás no lo entiendo, pero me estás hablando. Y esa es tu palabra. Y en ella hay sabiduría. Abro mi corazón, echa, dale, sigue echando. Así duela. Así a veces duela, parece que doliera. Pero darle acceso significa eso. Si Dios te está hablando, dale acceso, no cierres el corazón. Porque si cierras el corazón, no adquieres sabiduría. Porque en su palabra revelada hay sabiduría. Entonces, cada vez que tú le das acceso, te permites que la palabra entre. Así lo hayas escuchado 10,000 veces, pero si Dios te está hablando es por algo. Si Dios está hablando es por algo. A darle acceso a la palabra. Dele acceso, no cierre el corazón. Mientras usted más cierre el corazón, si usted y yo cerramos el corazón a su palabra, lo que estamos diciendo, soy sabio suficiente. I don't need your word. No necesito tu palabra. Soy sabio suficiente. Cada vez piensen esto, y yo pensaba en esto. Cada vez que usted y yo le cerramos el corazón a la palabra de Dios, se lo cerramos. Yo quiero que entienda esto, cerrarle el corazón. Muchos dirían, no, yo no le estoy cerrando el corazón porque estoy aquí sentado y estoy escuchando porque vengo a la iglesia. Usted puede estar aquí y estar escuchando la palabra, pero aún así tener el corazón cerrado. Porque no se trata de venir a la iglesia y escuchar la palabra. Se trata de abrirle el corazón. Y en eso hay sabiduría. Y cada vez que usted y yo no le damos a recibir la palabra, usted y yo nos estamos haciendo sabios en nuestra propia opinión. Usted está diciendo, yo soy sabio en mi opinión. I don't need your word, yo necesito tu palabra. Cada vez que usted dice, esa ya me la sé, usted está diciendo lo mismo. Soy sabio en mi opinión. En lo que me dijiste hace 10 años, soy sabio en eso. ¿Entiende? ¿Sabe? A mí, si a mí Dios si el Señor me tuviera que decir ahora, yo le enseño a la gente esto. Líderes o no, si el Señor en algún momento te tiene que quebrantar en frente de quien quiera, ¿cuál es el problema? Que porque soy pastor, que no me vean llorando, que no me vean de rodillas, ¿qué cuentos? Si Dios me tiene que quebrantar y Dios me tiene que quebrantar, me quebrante, que yo le digo, Señor, quebrántame donde quieras, cuando quieras, yo estoy dispuesto. Si yo le cierro el corazón, yo estoy diciendo, Señor, yo soy suficientemente sabio como para no permitir recibir tu palabra. Entonces, se halla sabiduría por su palabra revelada. Su palabra revelada significa cuando le doy acceso. Eso dice Proverbios capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti. También dice el capítulo 4, versículo 10, dice esto: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Habla de recibir, acceso. Es importante, si quieres adquirir la sabiduría de Dios, si sabes que Dios es la fuente y la estás buscando, cuando Él te hable, recíbelo. Una vez alguien me dijo, yo siendo pastor, empecé a pastorear a la edad de 20 años y empecé a ministrar a servir al Señor a tiempo completo desde los 17 años, año 1989. Empecé a servirle a tiempo completo, empecé a estudiar teología a la edad de 18 años y todo esto, pero un día llegué a los Estados Unidos y al llegar a los Estados Unidos me encontré con un hombre a quien amo, y me dijo así, cuando empecé a ir a sus reuniones, porque yo llegué buscando una iglesia cuando llegué a los Estados Unidos, esta última vez en el año 2001, y entonces después de verme varias veces, un día me llamó, me dijo, quiero hablar contigo un ratito, ¿me permites? Me sentó por ahí en una oficina y yo dije, ¿qué será? Yo dije, por lo mínimo me va a decir, mira, veo una cosa impresionante en tu vida,
mira, veo que hay algo de Dios tremendo en tu vida. Yo me imaginé algo así, que me iba a decir algo así. Oh, se te nota, se te sale por los poros el poder, la gracia de Dios. Pensé que me iba a decir algo así. Porque uno, o sea, viene a traer por eso así medio agrandado. Entonces, cuando yo me siento y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, me llamo Rufo. Sí, ya te he visto algunos ratos por ahí. ¿Y qué? Y cuéntame tu nombre. Mire, yo sirvo al Señor tal fecha. ¿Y cómo le parece? Que he sido músico, he sido pastor, he sido misionero, estudié misiología, Ajá. Y me dijo, ya te chequeé, me dijo. Ya te he estado chequeando, te he estado observando me dijo así. Y me dijo, y por revelación del Espíritu, me dijo algo. Eso no es nada, tú eres un hombre, me dijo así, sin agresividad. No eres nada agresivo. Eres un evangélico. Me dijo, eso es todo. Entonces yo me quedé así, como ¿alguna vez se vieron Shrek, el gatito con el sombrerito? Me sentí así como el gatito con el sombrerito, me abrieron los ojos, se me llenaron de lágrimas, solo me faltaba el sombrerito aquí. Porque, y dije, ¿qué es esto que me está diciendo este hombre? Que me falta agresividad, que no soy nada intencional y que soy medio evangélico. Entonces, lo entendí, mira, me costó para entender lo que este hombre me dijo. Pero un día dije, Señor, si es tu palabra, abre el corazón, dale. Y recuerdo que solo bastó haberle dicho al Señor que le abría el corazón a su palabra. Si recibieres, hijo mío, hoy mis palabras y mis mandamientos guardares. En su palabra se adquiere sabiduría, pero cuando se le da acceso, cuando se recibe. Entonces dije, Señor, la recibo. Diré que desde ese día empezó a cambiar y empecé a ver que lo que vivía era una sabiduría vana. Y Dios empezó a llenarme de su sabiduría y empecé a cambiar un montón de cosas en mi vida que yo creía que estaba bien, que estaban así, a plomo, y mentira que iban así. Me enteré de un montón de cosas de mi vida cuando empecé a darle acceso a esa palabra. Solo cuando le damos acceso a la palabra y la sabiduría de Dios empieza a ser adquirida en nosotros, empezamos a descubrir ciertas cosas que creíamos que eran tan buenas y que eran tan suficientes de sabiduría de nosotros, pero empezamos a descubrir que es basura, que era de allá, que era del mundo antiguo, que era del mundo pasado y que era del sistema. Y empezamos a descubrir, Dios, cuán mal están los dioses. Entonces, está claro con eso. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Oiga bien eso, guarde mis mandamientos, apertura. Hay que darle apertura a la palabra toda. Hay gente, yo no sé si usted quiere hacerlo, hágalo. Si usted quiere decir, esta parte me gusta, esta no me gusta, si quiere arrancarle unas páginas a la Biblia porque no le gustan, arránquelas. Y eso no es problema mío, eso es suyo. Arránquelas, bótelas, haga lo que quiera, pero su palabra es su palabra. Y entonces yo no tengo por qué decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Como cuando jugamos con las florecitas, sí, no, me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere. Quisiéramos como tomar la palabra así, no, esa parte no me gusta. Esa parte, no, la palabra es la palabra y hay que darle acceso, hay que recibirla de todas maneras. No le cerremos el corazón, hermano, por tu conveniencia, por mi conveniencia. No le cierres el corazón. ¿Quieres adquirir sabiduría y darte cuenta de cómo está la tuya? Dejémosla bien. Deja que la palabra entre. En eso hay sabiduría. Ahí Dios te va a llenar de sabiduría. Versículo 2 dice, porque la largura de días, el capítulo 3 de Proverbios dice, porque la largura de días, años de vida y pasto aumentarán. Hay un efecto por recibir la palabra. Si tú recibes la palabra, le abres el corazón a la palabra, Dios promete traer efectos de bien. Miren que uno de los efectos de bien, oiga, y usted lo va a encontrar en innumerables ocasiones en Proverbios y en toda la palabra, en toda la Biblia, que por darle acceso a la palabra, por recibirla, usted recibe ciertos efectos o beneficios de ellos. ¿Sabe cuál es uno de ellos? 2 se repiten varias veces. Me alarga
la vida y me aumenta la paz. Si usted y yo le damos acceso a la sabiduría, nos llenamos de su sabiduría, si le damos acceso a su palabra, si permitimos, si le abrimos el corazón, si dejamos de cerrarle el corazón a su palabra, si dejamos de cerrarle el corazón a la palabra de Dios, ¿sabe qué promete? Dice que hay un efecto de prolongar mis años y de darme vida y de aumentarme la paz. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios empieza a operar en mí y empiezo a descubrir cosas que en mi vida no son buenas y que eran una falsa sabiduría y que eran del sistema, y empiezo a sacarlas y entonces empieza a llenarme de paz. Por ejemplo, una cosa que la palabra va a hacer cuando le damos apertura es quitar raíces de amargura y problemas de opresiones por faltas de perdón, de cosas del pasado. Quizás por años ha estado cerrado su corazón a no querer perdonar a alguien, a no querer borrar o olvidar una situación, y su corazón simplemente está cerrado. Y aunque la palabra le habla, le está diciendo: abre el corazón para que haya sabiduría, para que adquiera sabiduría en esto, ábrela para aumentarte la vida y llenarte de paz. Y quizás podemos seguir con el corazón así, y prefieres seguir viviendo en tu sabiduría, recordando tu pasado, para que los años se te acaben y entonces vivas con cara de limón y arrugado y chupado así. ¿Cierto? Cuando Dios aquí proveyéndonos su sabiduría, va a hermosear tu vida y te va a dar paz. Te va a aumentar, te la va a aumentar. Quizás no dice que no tienes, dice que te la va a aumentar. Hay que darle acceso entonces, hay que darle acceso a la palabra, ¿cierto? Si usted se queda con el capítulo 3 es, para darle un tip, es el resumen, el capítulo 3 de Proverbios es el resumen de todo lo que voy a hablar, de todos los 7 puntitos. El capítulo 3 es el resumen de todo. Léalo en su casa, capítulo 3, y está en el resumen de todo lo que le estoy diciendo, todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El cuarto principio para ir avanzando en esto es que, primer principio, Dios es la fuente verdadera, no hay otra de sabiduría. Segundo, hay que buscarla. Tercero, Dios nos da sabiduría por su palabra revelada, en su palabra revelada, ¿cierto? Y la cuarta cosa es que es sencillo, hay que poner en práctica los consejos. Se adquiere sabiduría cada vez que usted pone en práctica un consejo. Cada vez que usted le da acceso a la palabra, Dios le habla, le da un consejo. Y cada vez que usted lo practica o atiende el consejo, usted está adquiriendo sabiduría. Usted se está llenando de ella. Usted se está llenando de ella. Cuando yo recién conocí a Cristo, yo recuerdo una cosa. Yo era medio soez con mi boca, siempre lo digo, era de esos vulgares y groseros que contaminaba a medio mundo con mis palabras. Usaba de las groserías, las vulgaridades, desde las más chiquitas hasta las que se pasaban de mi estatura. En serio, de las que me pasaban hasta la estatura, de las vulgaridades que usted no se imagina. Hasta que cuando empecé a conocer a Cristo y empecé a permitir que su palabra llenara mi vida, la llenara, empiezo a leerla, a disfrutarla, a deleitarme en ella, Dios empezó a corregir cosas en mí. Entonces una de las cosas que hice fue que Dios me habló y me dijo que ni palabras deshonestas, ni planerías, ni cosas, ni maledicencias, que nada de eso debería salir de la boca de alguien que conoce a Él. Ni truanería. ¿Sabe qué es una truanería? Algo brusco, un trato brusco. Tratos bruscos, verbales. Dice ni maledicencias toda esa temporada de mantener diciendo soy un salado, yo soy de malas, maledicencias, cosas, malos dichos. Maledicencia, malos dichos, palabras deshonestas, palabras que no tienen que ver con la honestidad, que no tienen nada que ver con lo honesto, con lo puro. Cuando Dios me habló eso, ¿sabe qué hice yo? Yo casi que me doy en mi jeta, casi que me pego yo mismo, casi que
palabra me dice que ni florería, ni palabras deshonestas, ni maldicencia, entonces voy a cerrar un poquito, ¿cierto?, a la grosería. Entonces empecé a decir, bueno, ¿cómo será esto? No sé. Pero empecé a cerrar mi boca, y cuando algo pasaba, nunca se me olvidó que trabajar en la carpintería. Y trabajar en la carpintería con martillo, armando muebles. Era un niño. Yo trabajé desde niño, trabajé desde los 7 años, empecé a trabajar. Y trabajaba en la carpintería. Y cuando trabajaba en esa carpintería, yo cuando me daba con el martillo, yo cogía con ese martillo y destruía lo que estaba al frente, lo agarraba a patadas, le decía un montón de groserías, vulgaridades a lo que estaba ahí. Trataba mal a mi madre verbalmente, a mi familia. Pero cuando esto pasó, entonces yo dije, se trata de seguir el consejo, de darle acceso y seguir el consejo. El cuarto principio es que se adquiere sabiduría siguiendo el consejo, obedeciendo el consejo, atendiendo el consejo. Si Dios te habló, si me abriste el corazón, ahora atiéndelo, hazlo, vívelo, ponlo en práctica, ponlo a rodar. Ponlo a rodar, chico. Ponlo a rodar. Entonces yo recuerdo que empecé a decir, bueno, ese día que me estaba ahí trabajando, y ¡pah! Y me di en la uña, en el martillo. Y yo recuerdo que dije, ¡ay! Dije, por lo menos cerré mi boca. Haciendo ese ejercicio, porque sé que para mí era un consejo que tenía que seguir. Empecé a practicarlo y